El pueblo de las Brumas era un lugar suspendido en el tiempo, un valle donde las tradiciones pesaban más que la ley y los secretos se aferraban a las paredes de adobe como la hiedra. Era un lugar de contrastes brutales, la opulencia de las haciendas contra la necesidad de las casas pequeñas. Elena había nacido en una de esas casas, con el olor a tierra húmeda y el sonido del río como única herencia. Era una belleza silvestre, una flor que creció entre las piedras, pero su vulnerabilidad era tan visible como su cabello oscuro. Se había casado con Ricardo, el heredero de la segunda fortuna más grande del valle, creyendo en un sueño de amor que rápidamente se convirtió en una pesadilla de control, desprecio y aislamiento. Y luego estaba Mateo, el verdadero poder en las Brimas. Mateo era el dueño de la Hacienda San Gabriel, una fortaleza de piedra y silencio que dominaba el valle desde la colina más alta. Era un hombre que había perdido a su esposa años atrás en circunstancias trágicas, un evento que selló su corazón con 7 llaves. Se movía por el mundo con una autoridad gélida, sus ojos grises analizando todo sin participar en nada. La gente le temía y le respetaba a partes iguales. Era millonario, sí, pero su riqueza era una armadura, no un adorno. Observaba la vida del pueblo, incluido el escandaloso divorcio de Ricardo, el hermano menor de su difunta esposa, con un desinterés casi palpable, ajeno al drama humano. El divorcio no era solo una separación legal, era un espectáculo público. La familia de Ricardo, los Alcocer, habían orquestado una campaña de difamación magistral. Pintaban a Elena como una oportunista, una cazafortunas que había seducido a su ingenuo heredero y que ahora buscaba desplumarlo. En la pequeña sala del juzgado, cada mirada era una acusación. Elena estaba sola, sin abogado de renombre, vistiendo el único traje decente que poseía, el cual palidecía junto a los atuendos costosos de la familia de su esposo. Sentía el veneno de la comunidad que la juzgaba, la misma comunidad que ignoró sus lágrimas y sus miedos durante años, prefiriendo la comodidad de culpar a la víctima. La injusticia era un nudo en su garganta que apenas la dejaba respirar. Ricardo, su todavía esposo, jugaba su papel a la perfección. Con una expresión de falso arrepentimiento, detallaba supuestas infidelidades y despilfarros, mientras su madre, doña Inés, una matriarca de mirada acerada, asentía desde la primera fila, reforzando cada mentira con su presencia imponente. Elena se encogía en su silla. Cada palabra era un golpe. Ella, que había renunciado a sus estudios por él, que había cuidado de la casa familiar como una sirvienta sin sueldo, que había soportado sus noches de borrachera y sus crueldades silenciosas. Ahora la acusaban de ser la villana. Recordaba la primera vez que él le levantó la voz y cómo el miedo se instaló en su pecho. Un miedo que la familia Alcocer cultivó con esmero, aislándola de sus pocas amigas y recordándole constantemente su origen humilde. Mateo estaba allí solo por obligación familiar. Doña Inés era su suegra, la madre de su fallecida esposa, y le había exigido estar presente como muestra de apoyo. Él detestaba esos dramas. Desde la muerte de Sofía, su vida se había convertido en un desierto de rutinas. Se sentaba en la última fila del juzgado, su traje impecable contrastando con el ambiente desgastado. Sus ojos grises, normalmente vacíos de emoción, observaban la escena con frialdad analítica. Veía a Ricardo, a quien siempre consideró un débil y un cobarde, recitando un guión aprendido, y la vio a ella, a Elena. Notó cómo sus manos temblaban al agarrar un pañuelo gastado, cómo su espalda se mantenía recta a pesar de la vergüenza que intentaban imponerle. Era solo una observación, no había compasión. La tensión social era palpable. En Las Brumas, el honor familiar lo era todo, y los Alcocer estaban defendiendo el suyo, aunque fuera a base de mentiras. La comunidad, ansiosa por un escándalo, había tomado partido sin dudarlo. Apoyaban al poderoso, al rico. Las mujeres murmuraban en la entrada, lanzando miradas despectivas a Elena. ¿Qué esperaba? «Casarse tan arriba», decían unas. «Pobre Ricardo cayó en sus redes», comentaban otras. Para ellos, la ecuación era simple. Ella era la intrusa pobre. Él era el heredero respetable. La verdad no importaba, solo las apariencias. Elena sabía que no solo estaba luchando contra Ricardo, sino contra la estructura social completa de un pueblo que castiga a quienes se atreven a soñar por encima de su cuna. El dilema interno de Mateo, en ese momento, era casi inexistente.
o al menos eso quería creer. Su único conflicto era el aburrimiento y el fastidio de tener que presenciar aquella farsa. Había venido a cumplir, a mostrar su rostro impasible y a marcharse a su hacienda, a sus caballos, a su silencio. Sin embargo, algo en la postura de Elena lo incomodaba. Había una dignidad silenciosa en ella que no cuadraba con la imagen de la mujerzuela que Inés le había descrito. Era una disonancia molesta, una nota fuera de tono en su mundo ordenado y vacío. Él despreciaba la debilidad, y Ricardo la personificaba. Pero en Elena, bajo el miedo evidente, percibía una extraña forma de fortaleza que le resultaba, a su pesar, intrigante. La injusticia del momento se condensaba en la petición del abogado de Ricardo, la anulación del matrimonio bajo la causal de conducta deshonrosa por parte de Elena, lo que la dejaría sin absolutamente nada, ni siquiera el derecho a recuperar sus pertenencias personales, y con la mancha de la infamia sobre su nombre para siempre. Ella lo había dado todo. Su juventud, su lealtad, su trabajo. Había callado los moratones bajo el maquillaje y las humillaciones en las cenas familiares. Y ahora, el hombre al que había amado la estaba borrando de la existencia legal y social, tildándola de inmoral frente a todos los que la habían visto crecer. La sala esperaba su respuesta, su llanto, su rendición. Ricardo sonrió con suficiencia, seguro de su victoria. El abogado de Ricardo terminó su ataque y se sentó, satisfecho. El silencio en la sala era espeso, cargado de juicio. El juez, un hombre cansado, miró a Elena por encima de sus gafas. «Señora Alcocer, ¿tiene algo que decir en su defensa antes de que dicte sentencia?» Ricardo soltó una risa ahogada, una burla cruel. Doña Inés reajustó su chal, esperando la inevitable rendición. Elena cerró los ojos por un instante, reuniendo los fragmentos de su dignidad rota. Respiró hondo. El miedo que la había paralizado durante años seguía allí. Pero algo más había nacido de la injusticia. Una fría y desesperada calma. Sabía que sus próximas palabras no le devolverían su reputación, pero le devolverían el alma. Lentamente se puso de pie. No miró al juez ni a la multitud hostil. Sus ojos se clavaron en Ricardo. Su voz, aunque baja, cortó el silencio como un cuchillo afilado. «No, señor juez. No voy a defenderme de estas mentiras. Todos aquí decidieron quién era yo hace mucho tiempo». Hizo una pausa y su mirada se endureció. «No pelearé por el dinero que nunca vi, ni por la casa que nunca fue mía. Solo quiero mi libertad. Pero ya que mi honor está en tela de juicio, ¿por qué no hablamos del honor de la familia Alcocer? ¿Por qué no le cuentas a todos, Ricardo, lo que me confesaste en tu última borrachera? La verdad sobre la noche en que murió Sofía». Un jadeo colectivo recorrió la sala. El nombre de la difunta esposa de Mateo, intocable y sagrada, colgaba en el aire. Ricardo palideció, su arrogancia desmoronándose en pánico puro. «Cállate, Elena. Estás mintiendo». Pero Elena continuó, su voz ganando fuerza. «Me dijiste que no fue un simple accidente de caballo. Me dijiste que estabas allí, que discutiste con ella, que la empujaste, que cuando cayó y se golpeó la cabeza, tú huiste. Me dijiste que la dejaste morir sola en el frío, Ricardo. ¿Es ese el honor del que presumes?» La revelación explotó en la sala, un trueno que sacudió los cimientos mismos de Las Brumas. Doña Inés se llevó una mano al pecho, incapaz de respirar. En la última fila, Mateo, que había estado observando todo con distancia glacial, se puso de pie. No fue un movimiento brusco, sino lento, deliberado, como una montaña que despierta. El hielo en sus ojos no se rompió. Se convirtió en fuego. Todo el ruido de la sala, los murmullos, el llanto de doña Inés, el balbuceo de Ricardo, todo se desvaneció para él. Solo existía la mujer que estaba de pie en el estrado, la mujer que acababa de darle la llave del infierno que había vivido durante 5 años. Vio su temblor, pero también vio la verdad desnuda en sus ojos. Ella no estaba atacando. Estaba confesando un secreto que la estaba matando tanto como a él. El juez golpeaba inútilmente con su mazo, pidiendo orden. Pero la autoridad en la sala había cambiado de manos. Mateo comenzó a caminar por el pasillo central, sus pasos resonando en el suelo de madera. No miró a Ricardo, ni a su suegra. Su mirada estaba fija en Elena, una conexión tan intensa que era casi física. Se detuvo a pocos metros de ella. El hombre más poderoso del valle, el viudo de hielo, estaba vulnerable. Elena lo miró, y por primera vez no vio al millonario ni al patrón. Vio a un hombre destrozado por el mismo dolor que ella acababa de nombrar. En ese silencio cargado, en medio del caos,
Un vínculo invisible y terrible acababa de nacer entre ellos. Estoy escribiendo el bloque 4. El mazo del juez era un sonido inútil contra la ola de choque que barrió la sala. Mateo avanzó, ignorando el grito ahogado de doña Inés y la figura patética de Ricardo, que se había derrumbado en su silla, balbuceando incoherencias. La multitud se apartó ante Mateo como si fuera una fuerza de la naturaleza. Sus ojos grises no se apartaron de Elena. No había en ellos compasión, sino una urgencia feroz, una necesidad de poseer la verdad que ella acababa de liberar. Se detuvo frente a ella. El silencio se hizo absoluto. «Usted», dijo, su voz baja y resonante, «viene conmigo, ahora». Sin esperar respuesta, se quitó el pesado abrigo de cachemira y lo echó sobre los hombros temblorosos de Elena. Fue un gesto de posesión, un escudo contra el mundo que la devoraba. La tomó por el brazo, no con violencia, sino con una firmeza que no admitía réplica. La guió fuera del estrado, a través del pasillo central. Los murmullos ahora eran de asombro y miedo. Nadie entendía qué estaba pasando, pero todos comprendían que el poder de las brumas acababa de cambiar de eje. Elena caminaba como en un sueño, envuelta en el abrigo que olía a cuero caro y a un frío limpio, a tormenta. Dejaron atrás la sala del tribunal. Dejaron atrás a Ricardo lloriqueando, a doña Inés petrificada por el escándalo, y a una comunidad que ahora tenía un nuevo y terrible secreto que digerir. La verdad de Elena no la había liberado, la había transferido a una nueva custodia. En la calle, el sol golpeó a Elena, cegándola momentáneamente. El vehículo de Mateo estaba aparcado justo enfrente. Un coche negro, lujoso e intimidante, tan fuera de lugar en el pueblo polvoriento como su dueño. El chofer se apresuró a abrir la puerta trasera. Mateo la acomodó dentro sin soltarla y luego subió a su lado. El interior era de un silencio absoluto, piel suave y madera pulida. El contraste con su propia vida, con la sala del juzgado, era abrumador. Se sentía como un pájaro atrapado en una jaula de oro. Mateo no dijo nada. Dio una orden seca al conductor y el coche se deslizó suavemente, alejándose del centro del pueblo, tomando el camino hacia la hacienda San Gabriel. Durante el trayecto, la tensión era un ente vivo dentro del vehículo. Elena no se atrevía a moverse, ni a mirar al hombre que estaba a su lado. Podía sentir el frío que emanaba de él, pero también una vibración de furia contenida. Mateo miraba por la ventana pero no veía el paisaje. Veía el rostro de Sofía, su esposa muerta. Revisaba 5 años de luto, 5 años de creer una mentira piadosa sobre un accidente. La revelación de Elena no era solo sobre Ricardo, era sobre su propia ceguera, sobre el veneno que la familia Alcocer había vertido en su vida. Había llorado a una mártir, y si en realidad había sido una víctima abandonada por su propio hermano cobarde. Llegaron a los imponentes portones de hierro de San Gabriel. La hacienda se alzaba en la colina, una obra maestra de arquitectura antigua, piedra oscura y ventanas que parecían ojos vigilantes. Era hermosa y aterradora, un palacio de soledad. El coche se detuvo en el patio principal. Los sirvientes, acostumbrados al silencio de su patrón, observaban con absoluta conmoción cómo Mateo bajaba del coche y luego ayudaba a descender a Elena, la mujer del escándalo del pueblo, envuelta en su abrigo. Él la guió al interior, a su estudio personal, un santuario de libros y sombras donde nadie, ni siquiera doña Inés, tenía permitido entrar. Cerró las pesadas puertas de roble, sellando el mundo exterior. El estudio era un refugio de sombras y madera antigua. El olor a cuero viejo y tabaco frío llenaba el aire. Era una habitación que hablaba del poder y la soledad de su dueño. Elena se quedó de pie en el centro, sobre la alfombra persa, todavía envuelta en el abrigo que le resultaba inmenso, una princesa harapienta en la guarida del león. Mateo se sirvió un brandy. Sus movimientos eran precisos y controlados, pero el ligero temblor en su mano al dejar la botella reveló la tormenta que rugía bajo su superficie helada. Se giró hacia ella. Sus ojos grises eran ahora carbones encendidos. «Repítelo». Su voz no fue un grito, sino un susurro mortal. Cada palabra que Ricardo le dijo. «No omita nada. Quiero la verdad cruda que guardó». Elena tragó saliva. El nudo en su garganta la ahogaba, pero la mirada de Mateo exigía obediencia. Habló, su voz temblando al principio, luego estabilizándose con el peso de la memoria. «Fue hace 3 meses. Estaba muy borracho, más que de costumbre». Se reía. Le contó cómo Ricardo, en un ataque de autocompasión etílica, había confesado su gran secreto.
su pecado. Describió la discusión en el sendero de la montaña, la lluvia, la forma en que Sofía se había burlado de él por ser un cobarde. Relató cómo la empujó, solo un poco, había dicho Ricardo, y cómo ella resbaló en el lodo, golpeándose la cabeza contra una roca. Y el pánico, cómo él huyó, dejando a su propia hermana morir sola en la oscuridad. Mateo escuchaba cada palabra como un juez escuchando una sentencia. Cada detalle era una aguja que penetraba en la coraza de su luto. Durante 5 años, había vivido con la imagen de un accidente trágico, un caballo desbocado. La verdad era más sucia, más humana y 1000 veces más cruel. Miró a Elena, a esta joven temblorosa que acababa de dinamitar su pasado. ¿Por qué había callado tanto tiempo? ¿Miedo? Sí. Él conocía el miedo que los Alcocer podían inspirar, pero también vio la fuerza que le costó mantener ese veneno dentro y la desesperación que la obligó a escupirlo. Su mente calculadora luchaba contra el caos emocional que ella había desatado. ¿Por qué hoy, Elena?, la interrumpió bruscamente, su voz cortante. ¿Por qué en medio de ese circo? ¿Buscaba venganza? Quería destruirlo a él y a su madre. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, obligándola a sostenerle la mirada. ¿O fue una jugada más astuta? Pensó que al darme esta verdad, ¿ganaría mi favor? Que yo, el viudo dolido, la rescataría de su miseria y la cubriría de oro. ¿Es usted tan lista como la pintan o tan desesperada? Era una prueba, una acusación diseñada para romperla, para ver si había cálculo en su desesperación. Quería saber si ella era solo otra pieza en el tablero de mentiras de su familia política. La acusación la golpeó, pero en lugar de lágrimas, encendió una chispa de dignidad. Elena levantó la barbilla, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de agotamiento e ira. No me importa su favor, señor Mateo, y no me importa su oro. Su voz fue firme. Ricardo me lo quitó todo. Mi nombre, mi tiempo, mi paz. Lo único que me quedaba era su secreto. No lo usé para ganar nada. Lo usé porque ya no tenía nada que perder. ¿Quería defenderme de sus mentiras? Bien, esta era mi única verdad. Ahora, si me permite, quisiera irme. No tengo a dónde ir, pero no quiero estar aquí. Ya he tenido suficiente de hombres poderosos decidiendo mi vida. Su respuesta lo desarmó. Mateo, acostumbrado a las súplicas y a las mentiras calculadas, se encontró frente a una honestidad brutal que no pedía nada. Vio la verdad en sus ojos cansados. Esa mujer no era una estratega, era una superviviente. Su frialdad habitual vaciló, reemplazada por una resolución súbita. Había querido romperla, pero ella le había devuelto el golpe con su propia integridad rota. «Irse», repitió él casi con sorna. «¿Irse a dónde? ¿De vuelta a ese pueblo que la habría crucificado antes del mediodía? ¿Cree que Inés o Ricardo la dejarán en paz después de lo que dijo?» Se movió hacia la puerta, bloqueando la salida. Usted no entendió la gravedad de sus palabras. Acaba de firmar una sentencia, Elena. No solo la de ellos, también la suya. No se irá a ninguna parte. Elena sintió un escalofrío. La forma en que él pronunció su nombre no era el tono despectivo de Ricardo, ni el frío analítico de antes. Era una declaración de propiedad, pero de un tipo diferente. No la estoy invitando, la estoy informando, continuó Mateo, su voz volviendo a su tono metálico habitual. Usted se quedará aquí en San Gabriel. Tendrá una habitación y todo lo que necesite. No es una invitada, pero tampoco es una prisionera, es un testigo. Llamó a la puerta, y una mujer mayor, la ama de llaves, apareció instantáneamente, su rostro una máscara de profesionalismo, aunque sus ojos revelaban su conmoción. Prepara la habitación de huéspedes del ala oeste para la señora. Asegúrate de que no le falte nada. Nadie debe molestarla. Nadie. Elena fue conducida por pasillos silenciosos, que olían a cera de abeja y a tiempo antiguo. La habitación era más grande que toda la casa donde creció. Tenía sábanas de lino, muebles oscuros y elegantes, y un balcón que daba a los vastos terrenos de la hacienda. Era un lujo que nunca había imaginado, pero se sentía como la jaula más hermosa del mundo. ¿Qué acababa de pasar? Había escapado de un infierno solo para caer en un purgatorio elegante. Se sentó en el borde de la cama, el abrigo de Mateo todavía sobre sus hombros. Estaba a salvo de Ricardo, sí, pero ¿estaba a salvo de Mateo? Él no la había salvado por bondad. La había tomado porque ella era la portadora de su verdad, la llave de su dolor. Mientras Elena se instalaba en su nueva prisión de seda, las brumas ardía en un frenesí de especulaciones. La noticia voló más rápido que el viento de la montaña.
Mateo, el viudo de hielo, se había llevado a Elena al cocer del tribunal. Las interpretaciones eran salvajes. Algunos decían que la había secuestrado para vengar a Sofía. Otros, más venenosos, susurraban que ella era su amante secreta desde el principio, y que el divorcio había sido solo una farsa para estar juntos. Las mujeres que la habían insultado esa mañana ahora sentían un escalofrío de miedo. Habían insultado a la mujer que ahora dormía bajo el techo del hombre más poderoso del valle. La humillada se había convertido en cuestión de horas en un enigma intocable. La peor parte de la onda expansiva golpeó a doña Inés. Cuando le informaron que Elena estaba en San Gabriel, su dolor por la revelación de Ricardo se convirtió en una furia glacial. Mateo no solo había creído la palabra de esa arribista, sino que la había acogido en la casa que perteneció a Sofía. Era la máxima traición. Era una declaración de guerra. Doña Inés, que había gobernado la sociedad del pueblo con mano de hierro, sintió que el control se le escapaba. Su hijo estaba destrozado, su reputación familiar en ruinas, y su yerno, su aliado más poderoso, ahora protegía a la serpiente que los había mordido. Juró allí mismo que Elena pagaría. Si Mateo no la castigaba, ella encontraría la manera de destruirla. Los primeros días en San Gabriel fueron un sueño febril. Elena fue tratada con una deferencia que la asustaba. Las sirvientas la llamaban señora, pero sus ojos estaban llenos de preguntas no formuladas y de un miedo evidente a su patrón. Comía sola en un comedor inmenso, con platos que sabían a nada. Pasaba horas en la biblioteca, pero las palabras no tenían sentido. Era una fantasma en una casa de lujo, una prisionera vestida de seda. Se preguntaba constantemente qué destino le deparaba Mateo. ¿Era una pieza de su venganza contra Ricardo? ¿O era una reliquia viviente de su dolor? Una prueba que él necesitaba mirar cada día para recordar la traición. La incertidumbre era un veneno lento, casi tan malo como el desprecio que había sufrido en su matrimonio. Mateo, por su parte, se sumergió en un infierno personal. Durante 2 días no la buscó. Se encerró en su despacho, bebiendo brandy y releyendo cada carta, cada nota de condolencia de 5 años atrás. La verdad de Elena había reescrito su pasado. El luto que había definido su existencia ya no era puro. Estaba contaminado por la ira y el desprecio. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo permitir que la familia de su esposa, esa víbora de Inés y ese cobarde de Ricardo, manejaran su duelo y su vida? La imagen de Sofía, antes un ídolo de mármol perfecto, ahora se fracturaba. Y en el centro de esa fractura estaba la imagen de Elena, la única persona en el mundo que compartía el peso de esa verdad horrible. Al tercer día, la encontró en los establos. Elena, buscando un respiro del silencio opresivo de la casa, había ido a ver los caballos, criaturas magníficas que no la juzgaban. Estaba acariciando el hocico de Ventarrón, el semental negro de Mateo. Él la observó desde las sombras del granero. La luz del atardecer filtrada por el heno iluminaba su perfil, y por primera vez la vio no como la esposa humillada del tribunal, sino como una mujer. Había una calma en ella, una conexión con el animal, que lo descolocó. Ella llevaba un vestido sencillo prestado por una de las sirvientas, pero en el entorno rústico parecía más auténtica que en la opulenta habitación de huéspedes. Él no confía en nadie. La voz de Mateo la sobresaltó. Elena retiró la mano como si el caballo quemara. Mateo salió de la penumbra, su presencia llenando el espacio. No se había afeitado. La sombra de la barba oscurecía su mandíbula, dándole un aspecto más peligroso, menos controlado. Ventarrón solo se deja tocar por mí, y ahora por usted. Parece que tiene un don para calmar a las bestias heridas. Se acercó, sus ojos grises evaluándola. No era una acusación, era una observación cargada de significado. Él también era una bestia herida, y la presencia de ella, aunque dolorosa, comenzaba a ser una extraña necesidad. «No sé qué es lo que quiere de mí, señor Mateo», susurró Elena, sin retroceder. «No soy una invitada. ¿Por qué me mantiene aquí?» Él se detuvo a un palmo de ella, el olor a brandy y a cuero emanando de él. «Porque usted es la única verdad que ha salido de las brumas en 5 años», dijo él, su voz baja y áspera. «La mantengo aquí porque el mundo exterior, mi familia política, la destrozaría si la dejara ir. Y la mantengo aquí». Hizo una pausa, su mirada descendiendo a los labios de ella. «Porque todavía no he decidido qué hacer con usted».
¿O con la verdad que me trajo? La tensión era tan densa que Elena apenas podía respirar. Era una amenaza y de una forma aterradora, una promesa. Ese encuentro en el establo marcó un punto de inflexión. Elena regresó a su habitación sintiendo que el suelo se había movido bajo sus pies. Las palabras de Mateo, un don para calmar a las bestias heridas, resonaban en su mente. Comprendió con una claridad aterradora que él no solo hablaba del caballo. Hablaba de sí mismo. La coraza de hielo del hacendado se había resquebrajado lo suficiente para que ella viera al hombre destrozado que había dentro. Esta revelación era más peligrosa que su ira. Él no solo la veía como una testigo. Empezaba a verla como un espejo, o peor, como un bálsamo. Se dio cuenta de que su encierro en San Gabriel ya no era solo una cuestión de protección legal, sino una necesidad emocional de él, un ancla en la tormenta que ella misma había desatado. Mateo se retiró a su estudio esa noche, pero el brandy no le ofrecía consuelo. Estaba furioso, pero la furia no era contra Elena, era contra sí mismo. Durante 5 años, había cultivado una disciplina de acero, un vacío emocional que lo protegía del dolor. Y ahora, esta mujer, con su verdad y su fragilidad, había caminado a través de sus defensas como si no existieran. Se descubrió pensando no en la venganza, sino en la forma en que la luz del atardecer atrapaba el color de sus ojos, en el temblor de su mano cuando acariciaba a Ventarrón. Esta distracción, esta atracción física hacia la portadora de la peor noticia de su vida, le parecía una traición grotesca a la memoria de Sofía. Era un laberinto moral en el que estaba perdido. El obstáculo principal no tardó en aparecer. A la mañana siguiente, un coche se detuvo bruscamente en el patio, y de él descendió doña Inés, vestida de luto riguroso, su rostro una máscara de furia contenida. Había ignorado las órdenes del personal y había entrado en la casa exigiendo ver a Mateo. Lo encontró en el gran salón. «Has perdido el juicio, Mateo», siseó, su voz temblando de rabia. «¿Cómo te atreves a traer a esa ramera, a la asesina de la reputación de mi familia, a la casa de mi hija? La quiero fuera. La quiero en la calle donde pertenece. Estás traicionando la memoria de Sofía al proteger a la mujer que difamó a su hermano. Exijo que me la entregues». Mateo la observó. Su frialdad ahora no era vacía, sino afilada. «Usted no exige nada en mi casa, Inés». Su voz era baja pero cortaba el aire. «La memoria de mi esposa la traicionó su hijo, no ella. La traicionó usted con sus mentiras y su teatro. Esa mujer», dijo, «se queda aquí, no porque me importe ella, sino porque me importa la verdad que usted y su hijo intentaron enterrar junto con Sofía». Se acercó a su suegra, su altura imponente por primera vez siendo una amenaza directa hacia ella. «Nunca más vuelva a usar el nombre de mi esposa para justificar sus crímenes. Si intenta algo contra Elena, si un solo cabello de su cabeza es dañado por usted o su cobarde hijo, lo consideraré un ataque directo contra mí. Ahora, váyase». Elena lo había escuchado todo. Había bajado al oír los gritos de doña Inés y se había ocultado en la curva de la escalera principal. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que la descubrieran. Vio la furia de la matriarca, una furia que ella conocía bien, estrellarse contra el muro de granito que era Mateo, y escuchó su defensa. «Si intenta algo contra Elena, lo consideraré un ataque directo contra mí». Esas palabras la dejaron sin aliento. No era un gesto de amor, ni siquiera de afecto. Era una declaración de propiedad, una alianza forjada en el dolor y la verdad. En ese instante, comprendió que su destino estaba irrevocablemente atado al de ese hombre. Él la estaba protegiendo, sí, pero también la estaba reclamando frente al mundo. Elena apartó la mirada de la suya, sus dedos trazando círculos invisibles en la madera fría de la mesa. La pregunta de Mateo era un cuchillo amable, pero cuchillo al fin. «¿Felicidad?», repitió su voz apenas un susurro. «Creo que confundí la felicidad con el alivio. Fui feliz el día que Ricardo me propuso matrimonio, porque significaba que mi madre no tendría que trabajar tanto. Fui feliz las primeras semanas, porque tenía comida caliente y sábanas limpias. Pero él se aseguró de que yo entendiera que la felicidad no era parte del trato. Me enseñó que el silencio era la única forma de sobrevivir en su casa. El silencio se convirtió en mi prisión, señor Mateo. Una prisión mucho más sólida que las paredes de esta hacienda». Su confesión flotó en la quietud de la cocina. No era una queja, era una autopsia de su espíritu. «Perdí la voz», continuó, esta vez mirándolo directamente, sus ojos oscuros y profundos como un pozo. «No solo la voz para gritar o quejarme.
Perdí la voz para reír, para cantar, para decir no me gusta esto o esto es lo que sueño. Ricardo y su madre no me robaron solo mi juventud o mi nombre. Me robaron a mí misma. El día del divorcio, cuando hablé, no fue solo para exponerlo a él. Fue la primera vez en años que mi propia voz salía de mi boca. Estaba tan aterrada de escucharla como ellos. Y ahora, no sé quién es la mujer que está hablando. Mateo la observó, y por primera vez, el hombre de hielo se derritió por completo. El dolor que había sentido por Sofía era agudo, una amputación. Pero el dolor de Elena era una erosión lenta, un entierro en vida. Vio la inmensidad de la crueldad que su familia política había infligido, no solo la mentira sobre la muerte de su esposa, sino el asesinato metódico del alma de esta mujer. Y en su confesión, perdí la voz. Él escuchó el eco de su propia vida. Él también había perdido la voz, la suya ahogada en un luto que se convirtió en una identidad, un silencio autoimpuesto que lo aisló del mundo. Se dio cuenta de que ambos eran prisioneros de la misma familia, de formas diferentes. Tomó una decisión. Era la decisión más difícil de su vida, más que dirigir su imperio o enfrentar a sus enemigos. Era la decisión de sentir. Dejar ir el fantasma de Sofía, no su memoria, sino el dolor petrificado que usaba como escudo. Ellos también me silenciaron a mí, dijo él, su voz ronca, sorprendiéndose a sí mismo con la confesión. Usaron mi dolor como un arma para controlar el valle. Me convirtieron en el viudo de hielo, en un monumento a su tragedia familiar. Y yo los dejé. Durante 5 años he estado muerto. Muerto como Sofía. Se inclinó sobre la mesa. La distancia entre ellos ahora cargada de una electricidad nueva, frágil y aterradora. Ese día en el tribunal, Elena, continuó, su mirada intensa. Cuando escuché su voz, la verdad que dijo, fue como una bala rompiendo un glaciar. Dolió como el infierno, pero fue la primera cosa real que he sentido en 5 años. Me despertó, extendió su mano, una mano grande y callosa por las riendas de los caballos, y la posó sobre la de ella, que descansaba sobre la mesa. No fue un gesto de posesión ni de lujuria, fue un gesto de reconocimiento, un ancla. Usted no perdió su voz, Elena, la estaba guardando. Y ahora que la he escuchado, no puedo dejar que vuelva a silenciarse, ni por ellos, ni por mí. Hola, soy Alejandro Santoro de nuevo. Tomemos un breve respiro, justo aquí, en la quietud de esta cocina, con sus manos apenas tocándose. ¿Sintieron eso? ¿Sintieron cómo el hielo finalmente se rompía? Ese es el poder de la verdad. Si esta historia te está conmoviendo en lo más profundo, si has sentido el peso del silencio o la catarsis de una voz que por fin se libera, te pido que te suscribas y me sigas. Tu apoyo, tu presencia, es lo que nos permite seguir construyendo este espacio, esta comunidad, donde las historias que duelen, pero también sanan, pueden ser contadas. Si te conmovió la valentía de Elena, o si crees en la redención de Mateo, no dejes de ser parte de esta familia. Tu suscripción mantiene vivas estas narrativas que tanto necesitamos. Sigamos juntos hasta el final. El contacto de su mano no quemó. Fue cálido. Elena no la retiró. Por primera vez en su vida, el toque de un hombre poderoso no era una amenaza, sino un refugio. El amanecer los encontró en esa misma cocina, hablando, mientras la primera luz pintaba la habitación. Hablaron de todo. Él habló de Sofía, no como el ídolo de mármol, sino como la joven mujer que también había vivido bajo la sombra opresiva de Inés. Ella habló de sus sueños de niña, de las flores que quería cultivar, sueños olvidados antes de Ricardo. El viudo de hielo desapareció esa noche, reemplazado por un hombre que escuchaba, que realmente veía. Elena sintió cómo el miedo, su compañero constante, se disolvía, reemplazado por algo tan nuevo y aterrador como la verdad misma, la esperanza. Ya no era su prisionera, era su confidente. Mateo no tardó en actuar. Al día siguiente, sus abogados descendieron sobre las brumas. La confesión de Ricardo, aunque hecha en privado, fue suficiente para que Mateo usara toda su influencia. No buscó la cárcel para él. Su castigo sería vivir con la verdad expuesta. Forzó la anulación inmediata del matrimonio, pero bajo sus propios términos. Elena recibió una compensación económica que la hizo financieramente independiente, no como un regalo, sino como una restitución por los años de abuso y difamación. A Ricardo y a doña Inés, Mateo los destruyó socialmente. La verdad sobre la muerte de Sofía se esparció como un fuego imparable.
Los Alcocer perdieron su estatus, su honor, y se convirtieron en los parias del valle. Helena quedó legalmente libre, y la justicia, aunque tardía, fue implacable y absoluta. La historia de Helena y Mateo no es solo sobre un divorcio, es sobre un renacimiento. Nos enseña que las palabras que escuchamos en nuestros peores días, esas verdades devastadoras, tienen el poder de cambiarnos para siempre, pero a veces es para liberarnos. Helena tuvo que perderlo todo para encontrar su voz, y Mateo tuvo que escuchar la verdad más dolorosa para volver a la vida. Su amor, que floreció lentamente, con cautela, en los jardines silenciosos de San Gabriel, lejos de los juicios del pueblo, fue un amor construido sobre las ruinas de sus pasados. Demostraron que la redención es posible, que la dignidad no se puede quitar, solo se puede ocultar, y que el corazón más helado puede aprender a latir de nuevo cuando se le ofrece la verdad como refugio. Y así llegamos al final de nuestro relato de hoy. Helena encontró su voz, y al hacerlo, sin buscarlo, le devolvió la vida a Mateo. Ambos encontraron en el otro un refugio que nunca supieron que necesitaban. Gracias por acompañarme, por prestarme sus oídos y su corazón. Soy Alejandro Santoro, y ha sido un verdadero honor compartir esta historia con ustedes. Espero que les haya tocado el alma tanto como a mí al narrarla. No olviden dejar sus comentarios. Me encanta leer cómo estas historias resuenan en sus propias vidas. Recuerden suscribirse para que no se pierdan nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho, mantengan la esperanza y busquen siempre el valor de su propia verdad. Hasta la próxima historia, aquí, en nuestro rincón de emociones. Muy buenas noches.